Segunda Timoteo capítulo 3. Estamos en esta serie, en este libro, en esta carta, que Pablo le escribe a este joven pastor, a su joven discípulo, a las puertas de que Pablo está a punto de morir, de ser sacrificado, y todas las instrucciones que Pablo le ha estado dejando. Pablo está pensando no solamente en que él ya va a partir y no solamente en Timoteo como el pastor de la iglesia que va a continuar, sino que también él está pensando en las generaciones futuras que van a venir y que van a salir precisamente de todo lo que Pablo le ha dejado a Timoteo. Y es importante eso, que finalmente si tú hoy estamos acá, si todavía hoy existe una iglesia, es porque Dios es fiel, pero también en la fidelidad de Dios eligió a hombres también que fueron fieles al encargo que Dios les dio. Y es por eso que hoy tenemos un libro que se llama la Biblia. Hoy por eso todavía existe esta iglesia y la iglesia de Cristo en general, universalmente hablando. Por eso el día de hoy hay cientos y miles de cristianos que se reúnen alrededor del mundo. Porque Dios ha sido fiel con su iglesia, porque la iglesia no va a dejar de existir, porque Jesús dijo que no iba a dejar de existir, pero también porque existieron hombres como Pablo y como Timoteo, que fueron fieles al llamado de Dios. Entonces, siguiendo esto, la semana antepasada veíamos que Pablo le decía y le explicaba a Timoteo para que Timoteo no estuviese sorprendido y no fuese sorprendido por las cosas que iban a pasar en el futuro. En un futuro quizás inmediato, cosas que Pablo estaba viendo en el mundo en el cual él estaba viviendo y que también a Timoteo le iba a tocar ver, y cómo la maldad iba a ir en aumento. Y decíamos de que una de las características más evidentes de que Jesús iba a regresar pronto y que estábamos cerca de los postreros tiempos es que la característica más importante era que los hombres iban a ser amadores de sí mismos. Y por eso, porque habían hombres amadores de sí mismos, este mundo iba a ser un mundo difícil de vivir. Y continuando con eso, vamos a leer del verso 10 al verso 12 del capítulo 3. Pablo sigue hablando y son instrucciones tras instrucción que Pablo le deja a Timoteo. Entonces, si estás ahí, verso 10 y verso 12, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces Jesús, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y háblanos a través de tu palabra hoy. Que tu palabra, que es viva y eficaz, nos encuentre en el momento y en el punto en el cual estamos en nuestra vida, y que salgamos de acá con algo guardado en nuestro corazón. Entonces ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo aquí hace un contraste. La semana pasada hablamos de estos hombres, estos falsos maestros, estos hombres perversos que Pablo menciona en los versículos que están antes del versículo 10. Y Pablo hace ahora un contraste. Le dice, ok, esos hombres que son hombres amadores de sí mismos, como aparece en el verso 2, esos hombres que tienen una apariencia de piedad, como aparecen en el verso 5, esos hombres corruptos, como aparecen en el verso 8, esos son los hombres que van a existir. Pero tú, Timoteo, es un contraste. Pablo le está diciendo a Timoteo y le está recordando a Timoteo algo que él nunca debe de olvidar, que él fue llamado a vivir una vida diferente, no a vivirla como el resto la vive, no a vivirla como los demás hombres que él describe en los versos precedentes están viviendo, sino Timoteo fue llamado a vivir con un propósito específico, conforme al llamado que Dios le dio a Timoteo. Una vida diferente. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo le dice ahí a los hermanos, a los cristianos de la iglesia de Corintio, de que Dios nos ha llamado a ser santos. Y esa palabra a veces da escalofrío en algunos, ¿no? O sea, santos, ¿qué es eso? Pero Dios nos llamó a vivir una vida apartada. Eso es vivir en santidad, una vida apartada para Dios. No es este concepto de santo de alguien que muere y después tú le oras y te hace un milagro, sino que una persona santa es, cada cristiano ha sido llamado y ha sido santificado, ha sido apartado para Dios. Y también Dios nos ha apartado, pero también nosotros debemos de crecer en la santidad, en nuestro caminar con Dios.
Entonces, cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, ok, estos hombres hacen esto, hacen todas estas cosas, pero tú, Timoteo, tú no has sido llamado a ser y a vivir de la misma manera. Y ¿sabes qué? Eso también va para nosotros. Tú has sido llamado a vivir una vida diferente si tú eres un cristiano. No hemos sido llamados a vivir bajo los principios, bajo lo que este mundo considera que debemos de vivir. Tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida que glorifica a Dios. Una vida de seguir a Jesús, de ser los discípulos de Jesús. A eso hemos sido llamados. Por eso hay un contraste también. Y cuando conocemos a Jesús, el día que conocimos a Jesús, nuestra vida cambió. Y ahí hubo un parteaguas en nuestra vida. Lo mismo que ocurrió en la vida de Timoteo. Entonces le dice, pero tú vives diferente, tú no debes de ser como los demás. Además, tú has tenido otro ejemplo, has visto otras cosas. Y esa es la lista que Pablo le da de 9 cualidades y de 9 características que Timoteo vio en la vida de su mentor, en la vida de su pastor, en la vida de Pablo. De hecho, le dice ahí en el verso 10, pero tú has seguido, y esa palabra seguido quiere decir seguir de cerca. Timoteo tuvo el privilegio de sentarse muchos años bajo la enseñanza y el ejemplo de Pablo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos quizás pagado por ese privilegio? De estar constantemente, de viajar juntos, de comer juntos, de vivir, de hacer ministerio junto a un hombre como Pablo. No solamente de oír su enseñanza, sino que también de ver eso en su vida. Y por eso Pablo le recuerda acá que Timoteo tiene una responsabilidad también. Ya ha aprendido de un buen lugar. Pablo no tiene ningún como temor o vergüenza de mostrarse a sí mismo como un buen ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Por eso él decía, y él tenía la confianza cuando él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque él sí estaba imitando a Cristo. Nosotros generalmente hoy en día decimos, no me imites a mí, imita a Cristo. ¿Verdad? Y porque nos queremos en cierta manera desligar de la responsabilidad. No ponga los ojos en mí, pon los ojos en Jesús. Pero Pablo decía, mira, si tú ves mi vida, ves mi ministerio, puedes ver de un hombre que no es perfecto, obviamente, pero un hombre que ha estado siguiendo a Jesús, que ha sido un testimonio de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Esta no es, o esta lista de 9 cosas, no es el propósito de Pablo de presumir. Nada más tiene el propósito de recordarle a Timoteo que él vio estas cosas con sus propios ojos y que tuvo un buen ejemplo en Pablo. Y fíjate, lo primero que él dice de estas cualidades es doctrina. Qué curioso. Esa palabra que hoy en día entre a veces las iglesias cristianas o los cristianos no queremos. No, es que la doctrina, mi hermano, nos divide. Mejor no hablemos de doctrina, porque la doctrina siempre nos va a dividir. Y Pablo lo pone lo primero que Timoteo pudo observar en su vida. Ves 1 Timoteo, 2 Timoteo, cómo la enseñanza, y la palabra doctrina quiere decir enseñanza o un grupo de enseñanzas. Y la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios, así, tal cual es, fue realmente lo central en el ministerio de Pablo. Pablo predicó el Evangelio, Pablo enseñó la palabra de Dios. Pablo fue fiel a la Biblia, fue fiel a las enseñanzas de Jesús, fue fiel a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por eso él menciona la doctrina, las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Dios. Y eso es importante porque tú y yo vivimos de acuerdo a lo que creemos. Yo puedo decir muchas cosas, pero realmente en el fondo yo voy a vivir en base a lo que creo, no lo que digo. Yo puedo decir muchas cosas, pero vivir de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles son mis creencias más profundas? Eso es lo que va a determinar mi estilo de vida. Y lo que marcó la vida y la conducta de Pablo fue la enseñanza que él tuvo, el fundamento en el cual estaba sustentada su vida, que era la verdad de Dios, era el Evangelio de Jesús. Por eso el Evangelio es importante, por eso la enseñanza es importante. Y Pablo nos va a decir en el verso 15, 16 y 17, ¿por qué esa enseñanza? ¿Por qué el Evangelio es importante? Pero él dice, hey, tú has visto que la doctrina para mí es, número 1, es muy importante. Número 2,
una buena doctrina, una buena enseñanza va a influir tu conducta. Eso es lo que dice, verso 10, ha seguido mi doctrina y mi conducta. ¿Ves? La vida de Pablo era una vida consecuente con lo que él enseñaba. Sus labios, sus palabras iban y estaban conectadas con sus pies, por decirlo de alguna manera. Lo que él decía era lo que él vivía. Y muchas veces ese es donde tenemos el problema, porque decimos creer muchas cosas. La pregunta es, ¿mi vida es un reflejo y es consecuente con lo que digo creer? Porque en el fondo, como decía hace un rato, tú y yo vamos a vivir por las convicciones que tenemos. Entonces, si yo en el fondo digo algo, pero actúo de otra manera, lo que estoy realmente demostrando es que lo que importa para mí no es tanto lo que digo, sino lo que creo lo más profundo de mi ser. La doctrina, la enseñanza, el evangelio de Jesús moldeó la vida de Pablo. Y hubo esa armonía. No había algo desconectado no podía decir Pablo es de una manera en el púlpito y es de otra manera en su casa o abajo del púlpito. Es exactamente igual. Y Pablo le está diciendo, tú sabes que hoy la doctrina que yo enseñé afectó mi conducta, cambió mi conducta. Y sabes que Pablo fue cambiado. Y eso es, tú dices, ¿por qué la Biblia es lo que es? Porque es la palabra de Dios. Y porque tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Pablo era un perseguidor y ahora estaba siendo perseguido. De repente este hombre que odiaba a los cristianos está amando y sufriendo con los demás cristianos. Cambió su vida, ¿ves? Y cuando conocemos el evangelio, nuestra vida va a cambiar. ¿Ha cambiado tu vida? No estoy diciendo que seas perfecto, que nunca te equivoques, pero la trayectoria de tu vida, ¿cambió o no? Podemos ver en tu conducta que hubo un cambio y que ese cambio se produjo porque conociste a Jesús. Después habla de propósito, la tercera cualidad, propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Agradar a Dios. Ese era su propósito en su vida. Glorificar a Dios. Y todas estas cosas le está diciendo, tuviste eso en mi vida. 4, le habla de la fe. Pablo tenía una plena y absoluta confianza en Dios y en Jesús y en sus propósitos. No solamente en la fidelidad de Dios, sino que también la fidelidad de Dios en la vida de Pablo se manifestó en fidelidad de Pablo con Dios. Fidelidad en cuidar lo que Dios le había encomendado, el ministerio, la palabra, el evangelio. También Timoteo había visto todas estas cosas en la vida de su pastor. Número 5, dice longanimidad. Y esa palabra es interesante, porque longanimidad quiere decir tolerancia hacia los ofensores. Y créeme que Pablo, tiene una maestría en eso. Lo ves en el libro de los Hechos, cómo donde él iba, venían todos estos judaizantes, así como que pisándole los talones, respirándole en el oído. Y nunca lo dejaban tranquilo. Y ves su actitud, un corazón amoroso, un corazón paciente, un corazón con longanimidad, tolerante con los que se le oponían, con los que lo ofendían. Longanimidad es diferente a paciencia, que también aparece en la lista. Longanimidad tiene que ver con tolerancia hacia una persona y paciencia tiene que ver con tolerancia hacia una circunstancia. Entonces aquí dice Pablo, tú has visto en mi vida que yo he sido así. He sido tolerante con los que me han ofendido. ¿Por qué? Por lo que dice después, por amor. Pablo también es un ejemplo y fue un ejemplo para Timoteo en lo que significa el amor de Dios. Pablo, ¿qué cambió la vida de este hombre? Un hombre lleno de odio, un hombre lleno de maldad, que perseguía a los cristianos, que incendiaba iglesias, por decirlo de alguna manera. Era el terrorista religioso más peligroso del primer siglo. ¿Qué fue lo que cambió la vida de Pablo? ¿Qué puede cambiar un hombre tan radicalmente así?
Si la Biblia es mentira, si Jesús no existe, ¿cómo podemos explicar los cambios, no solamente en la vida de Pablo, sino en la vida de los discípulos, en la vida de los apóstoles, en la vida de los cristianos del primer siglo? Es el amor de Jesús. Jesús nos dijo que al que más se le perdona, más ama. Y Pablo nunca se olvidó de todo lo que Dios le había perdonado. Por eso amaba a Dios, por eso amaba a la gente de Dios. Amaba a los de su nación que no querían saber nada de Jesús. Y ves el amor, cómo fue un motor en la vida de Pablo. Pablo dice, el amor de Cristo es lo que me constriñe, lo que me impulsa. Un amor genuino. Ese amor también se manifiesta en la cualidad número 7, que es paciencia. Y paciencia decía que es diferente a longanimidad, porque paciencia quiere decir resistencia ante circunstancias adversas. Paciencia ante circunstancias adversas. Y eso es. Y tú sabes que la vida cristiana implica ser paciente, tener resistencia. La vida cristiana es una carrera de largo plazo, no son los 100 metros planos. No es así como que comienzo rápido y pum, así me prendo, así me apago. Eso es llamarada de petate. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es una prueba larga de resistencia, de correr sin parar en una misma dirección, hacia Jesús, hacia la eternidad. Y Pablo fue así. Todas las circunstancias que él vivió no detuvieron a Pablo. Las circunstancias difíciles, la posición, la gente que lo ofendía, lo maltrataba, todos los naufragios, todas las cosas que él pasó, que vimos en el libro de los Hechos, esas cosas no detuvieron a Pablo. ¿Qué es lo que quizás te detiene a ti? ¿Qué cosas son las que potencialmente pudiesen detenerte y dejar de ser paciente, dejar de correr? Dios te ha dado todo lo que necesitas para correr esta carrera, la carrera de la fe. Dios nos dio a su Hijo, Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado a su Espíritu. De hecho, nos dejó a su Espíritu precisamente para eso, para que tú y yo podamos ser fiel a Él, en toda circunstancia, en todo contexto, en todo lugar. No importa cuán difícil sea la situación que puedas estar viviendo el día de hoy. Llámese en tu trabajo, llámese en tu familia, llámese en tu matrimonio. Dios te ha dado a su Espíritu para que tú puedas ser un reflejo de Jesús en ese lugar. Y puedas tener resistencia, paciencia. Después habla de persecuciones. La idea de persecución quiere decir un acoso sistemático, religioso. Pablo fue así, fue perseguido, fue sistemáticamente acosado religiosamente. No necesariamente en un comienzo por el Estado romano, sino por los judaizantes que odiaban a Pablo, que no querían saber nada de Jesús realmente. Y cuando él se convierte y deja el judaísmo para realmente seguir a Jesús y ser un predicador del Evangelio, eso lo metió en un montón de problemas. Y fue perseguido sistemáticamente. Lo que lo lleva a lo último de la lista, la cualidad número 9, que es, él padeció a padecimientos. Y eso quiere decir sufrimiento. Pablo finalmente, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está él? En la cárcel en Roma. Está a días, a semanas de ser ejecutado. Lo han golpeado, lo han torturado, todo porque por la causa del Evangelio. Y hoy en día hay hermanos nuestros alrededor del mundo, en lugares donde el cristianismo no es bien visto, donde el cristianismo no es aceptado. Que si ellos van a la iglesia hoy y van a congregarse, ellos no tienen la certeza de que van a regresar a casa saliendo. ¿Ves? Nosotros gozamos de una gran libertad en este país, con todas las cosas que nos podemos quejar y sobre todo ahora a la luz de las elecciones. Pero a veces perdemos totalmente la perspectiva, porque vivimos en nuestro metro cuadrado, ¿ves? No tenemos la menor idea de lo que está pasando a gente al otro lado del mundo o cruzando la frontera hacia el sur, o yendo a una isla aquí al frente,
o cristianos al otro lado del mundo, porque vivimos así, nada más viendo lo que nos pasa. Créeme que tu contexto, nuestro contexto acá, comparado a gran parte del mundo, tú eres una persona rica. Créeme, tienes más de lo que millones de gente tenemos. Pero vivimos así, como que en nuestra realidad. Pero aquí Pablo dice, yo he sufrido por causa del Evangelio. Y nombra una serie de ciudades. Habla de Antioquía, de Iconio y de Listra. Entonces acompáñame porque es interesante y tiene que ver con Pablo y Timoteo. Vamos al libro de los Hechos. Avanza hacia tu izquierda. Libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos 14. Verso 19. Pablo está en sus viajes misioneros y llega a Listra. Y fíjate lo que pasa en Listra. Hechos 14, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos, ahí está el acoso sistemático religioso. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, donde Pablo había estado anteriormente, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba, ¿qué? Muerto. Muchos creen que realmente Pablo aquí sí murió. Y imagínate, esa escena. Pablo está hablando de Jesús, hablando del Evangelio, y llega una multitud, un grupo, y lo agarra y lo saca y lo empieza a apedrear. Es como si llegasen aquí y agarrasen a cualquiera de nosotros, lo sacan ahí y le empiezan a tirar piedras. Y ahí lo dejaron como muerto. Y dice que estaba así como muerto. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó. ¿Y qué es lo que hace? Entró a la ciudad. Cuando un hombre no le tiene miedo a la muerte, no hay cómo lo puedas detener. Para Pablo morir era ganancia. Y porque es ganancia para él, él puede decir, yo voy a volver a entrar. No le tengo miedo a morir. ¿Le tienes tú miedo a morir? ¿Es para ti morir ganancia o es incertidumbre? ¿O es temor? Dice que Pablo volvió a entrar. ¿Y sabes qué? Eso yo creo, volviendo a Timoteo, eso causó un profundo impacto en la vida de Timoteo. Timoteo es de Listra. Timoteo seguramente era un jovencito en ese momento. Pero la integridad, la fidelidad, el amor de Pablo para con Jesús debe haber impactado la vida de Timoteo. Y Pablo y Timoteo debe haber visto, ese hombre es diferente a cualquier hombre que he visto. Ese hombre está dispuesto a morir por sus convicciones. Yo quiero ser como ese hombre. ¿Ves? ¿Qué tiene ese hombre que no tengo yo? Algo tiene, ¿ves? Que cree algo, que vive por lo que cree y que está dispuesto a dar su vida por lo que cree. Si eres papá, tus hijos te están mirando y están viéndonos cuáles son nuestras convicciones. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos dispuestos a morir? ¿Ves? Y nuestra vida y sobre todo nuestra actitud frente a la adversidad, frente al dolor, frente al padecer, va a hablar mucho más que nuestras palabras. Eso debe haber impactado profundamente, impresionó a Timoteo, la fidelidad de Pablo en medio de la adversidad. Ahora, la pregunta que surge cuando Pablo habla aquí de los padecimientos, ¿son los padecimientos algo exclusivo solo para la vida de Pablo? ¿Solo para la vida de los apóstoles primeros? Y la respuesta está aquí mismo. Fíjate lo que dice el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pensaste que te ibas a escapar. Dice todos. Y la palabra todos viene del original todos. Cada uno. Absolutamente todos. No solo los misioneros, no solamente los pastores, no solamente los líderes, no solamente los que están sirviendo fuera del país.
Todos. Pablo dice absolutamente todos. Entonces, muchas veces cuando vienen situaciones difíciles, y aquí Pablo no está hablando de las pruebas de la vida, ¿ok? Aquí no está hablando de la dificultad que viene porque se te enfermó un hijo, porque te corrieron del trabajo. No está hablando de ese tipo de padecimientos, que eso también son parte de la vida. Y Dios también usa eso para formar carácter en ti y en mí. Del padecimiento que está hablando Pablo acá es del padecimiento y del sufrimiento que viene por ser fiel a Jesús. De eso está hablando aquí Pablo. Y esto es algo que la Biblia nos recuerda constantemente, que eso va a ser una realidad. Acompáñame al Evangelio de Mateo, el primer libro ahí del Nuevo Testamento. Avanza hacia tu izquierda, Mateo capítulo 10. Mateo 10, 22. Son palabras de Jesús que necesitamos como que tomar en serio y considerar. Mateo 10, 22. Jesús le dice a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice, ustedes van a ser odiados por causa de mi nombre. Entonces, si yo tengo problemas y la opinión de los demás es demasiado importante, yo voy a tener problemas. Si mi vida está determinada por lo que los demás dicen de mí, yo voy a tener problemas con esto. Aquí Jesús dice, si nosotros queremos seguirle, va a haber gente que nos va a aborrecer. No porque hiciste algo malo, sino simplemente porque eres un cristiano. Acompáñame también al Evangelio de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas, después Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Verso 20. Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no son más grandes que yo. Y si a mi persona, dice Jesús, que soy su Señor, le hicieron esto, ¿ustedes por qué esperan algo diferente? ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos tratar de meter entre estos versículos el Evangelio de la prosperidad? Explícame. ¿Cómo? Juan 16, el capítulo siguiente. Juan 16, verso 33. El último del 16. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, aquí no dice, yo he vencido el mundo para que ustedes no tengan aflicción. No dice eso. Dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero podemos confiar porque Él venció el mundo. Lo que Jesús logró en la cruz, el mundo no lo puede quitar. La victoria, la eternidad, el perdón, lo que Jesús logró en la cruz, el mundo no lo puede quitar. Pero el mundo sí nos puede hacer la vida difícil y nos puede perseguir por nuestra fe. En este mundo vamos a tener aflicción. Acompáñame a Filipenses, capítulo 1. Avanza hacia tu derecha también. Filipenses, capítulo 1. Verso 19. Filipenses 1, 19. Perdón, 29. 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que... ¡Wow! Vaya sorpresa, ¿verdad? O sea, Dios no solamente nos ha regalado la salvación, Dios también nos ha regalado el sufrir por Él.
El sufrir por Él también es un regalo de Dios para ti y para mí. Dices, ¿pero cómo? ¿No se supone que la vida es color de rosa ahora? ¿De que si vengo a Jesús todos mis problemas se van a acabar? No, te chamaquearon. Nuestro problema mayor, que era estar separados de Dios, estar destinados a una condenación eterna, ese problema se arregló en la cruz. Pero el sufrir es un regalo también de Jesús para ti. El sufrir por su causa. Yo puedo estar sufriendo por mis malas decisiones. No está hablando de eso aquí. Las consecuencias de mi pecado, tampoco está hablando de eso. Aquí está hablando del sufrimiento, del padecer que viene como un resultado de querer ser fiel a Jesús y vivir una vida consecuente al Evangelio. Dice que eso es algo que todos vamos a padecer. Si Jesús es número uno en mi vida, si Jesús es número uno en tu vida, va a haber un precio que pagar. Va a haber un precio que pagar. Y sabes que vivimos aquí en esta ciudad. La mayoría de las ciudades en este país no somos perseguidos físicamente por nuestra fe. Hay lugares en Chiapas que sí, hay lugares en Oaxaca que sí. Pero en tu contexto, en nuestra realidad, no quiere decir de que la gente que sufre y padece físicamente es más espiritual que nosotros. O que tenemos que necesariamente pasar por ese tipo de sufrimiento o vamos a padecer ese tipo de padecimiento. Pero la Biblia dice que todos vamos a padecer y en nuestra cultura y en nuestro contexto. El padecimiento del cual quizás vamos a tener, al menos por ahora, es un tipo de persecución social. Antes eras el primo buena onda que todos querían que llegara a la fiesta de la familia. Ahora cuando llegan dicen, ya llegó el raro, así como que, y hasta como que la conversación cambia. Y así hizo como que todos se portan bien, porque no vaya a decir algo el hermano amén, aleluya, o tu relación se rompió con tu papá, o con tu mamá, o con tu hermano. Porque antes estaba todo bien, pero ahora de que sigues a Jesús ya no hay nada. Y te duele y oras por ellos y los sigues amando, pero hay algo que ahí está bloqueando. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ser perseguidos. Y si tú y yo queremos vivir, como dice aquí Pablo, una vida piadosamente, persecución es lo que nos espera. Entonces la pregunta es, aquí dice, los que quieren vivir, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? Y dice, no es el que dice vivir piadosamente, sino es el que quiere vivir. Yo puedo decir, hablar, pero en el fondo es hasta que yo empiezo a ser consecuente con lo que digo, es que voy a empezar a sentir la presión, la incomodidad con mis compañeros de trabajo. Cuando antes te carcajeabas por los chistes de doble sentido en tu oficina, ahora ya como que hay algo dentro que te dice, eso no está bien. Ya no es lo mismo que antes y tú no sabes por qué. O sea, Jesús te está cambiando y dices, oye, pero qué raro, antes me reía, ahora como que algo me incomoda. Y los demás te empiezan a ver como ya un bicho raro. O sea, ¿qué le pasó a este, no? Antes se reía, antes íbamos, hacíamos estas cosas juntos y como que ahora socialmente ya te etiquetaron, el raro de la oficina. ¿Pero por qué? Porque estás y quieres vivir una vida piadosa. En la temperatura, créeme que va a subir. Va a subir. Pero ¿sabes qué? Jesús es digno. Jesús es dignísimo de seguirle y de conocerle y de amarle y de ser amado por Él. Ahora, ¿cuál es la vida piadosa? Aquí dice, los que quieran vivir piadosamente, dice. ¿Qué quiere decir vivir piadosamente? La vida piadosa es la vida que es la vida de Jesús. Dices, dame un ejemplo de una vida piadosa, la vida de Jesús. La vida de Jesús es el mejor ejemplo de una vida piadosa. Y si tú y yo estamos viviendo y siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos viviendo una vida piadosa. Esa vida va a inspirar a muchos a decir, a ver, ¿qué tiene esa persona que no tengo yo? Pero créeme, esa vida también, tal como Jesús, va a molestar a muchos.
y va a incomodar a otros. Ahora, la vida de Jesús es ser como Él. Cuando alguien, o a lo mejor hoy mismo quizás puedes como estar preguntándote, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Hay propósitos que son a veces muy particulares y muy específicos para cada uno de nosotros. Dios no nos llamó a todos a hacer las mismas cosas, es evidente. Pero Dios tiene propósitos que aplican a todos sus hijos, que son para todos el mismo propósito. Y la Biblia nos dice claramente cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Acompáñame a Romanos 8, por favor. Esa es la vida piadosa. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, verso 29. Todos nos acordamos del 28, ¿verdad? Es el versículo que es más citado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos decimos amén a eso, ¿verdad? Ok, pero leamos el 29. ¿Cuál es el propósito de los que han sido llamados? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que seas conformado a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que te parezcas más a Jesús, a su Hijo. Y por eso Él es capaz de usar absolutamente todas las cosas, como dice en el 28, para tu bien. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que Él usa todas las cosas para nuestro bien. Ahora, ¿cuál es nuestro bien? Que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Ese es el propósito. Entonces, cuando Pablo dice, todos aquellos que quieran vivir la vida piadosa van a padecer persecuciones, todas aquellas personas que están creciendo en ese propósito, que sus vidas están siendo transformadas más como Jesús. Eso es lo que Dios quiere para ti. Que te parezcas más a tu hermano mayor, que es Jesús. Esa es la idea. Entonces, Dios es capaz de usar, como vemos en toda la Biblia, todo tipo de situaciones. Ves en la vida de José como la maldad del corazón de sus hermanos, pensaron mal e hicieron cosas perversas en contra de José, pero Dios usó todo eso para un propósito superior. Y eso no exenta a sus hermanos de su maldad, pero Dios agarró eso y lo transformó para el bien, no solamente de José, sino de sus propios hermanos malvados. Entonces, Dios usa todas las cosas para que tú y yo podamos vivir una vida piadosa, para que nos podamos parecer más a Jesús. Ahora, fíjate el verso 13, volviendo a Timoteo. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Otra vez vuelve a hablar de estos hombres perversos, estos que enseñan falsas doctrinas, falsas verdades. Y lo peligroso para ellos es que ellos mismos se autoengañan. O sea, tú dices, ¿cómo puede una persona abiertamente decir que es como un predicador y enseñar eso? Dices, ese hombre comenzó así. Lee todo 2 Timoteo y lee 1. Y te vas a dar cuenta que en un comienzo quizás eran personas que estaban mintiendo, pero a la larga lo que ocurre es un convencimiento de su propia mentira. O sea, ellos enseñan un engaño, pero con eso ellos también se autoengañan. Y eso es lo que dice Pablo. Son impostores de la fe, dice que irán en aumento, esa también es la idea, pero que van hacia su propio y creen su propio engaño. Y Timoteo no debe de ser igual, no debe de ser así. Y si Pablo le deja esta advertencia y le deja este recordatorio a Timoteo, debemos de poner atención a eso. Porque eso significa que ninguno realmente está exento de creer el engaño y creer el error. Entonces, ¿cómo le podemos hacer entonces? Verso 14 al 15.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahí está. Pablo le dice, persiste. Y la idea de persistir es permanecer, quedarte, continuar. Es mantén el rumbo, Timoteo. Mantén el rumbo. Permanece en lo que has aprendido. Permanece en la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, el contenido de la verdad es importantísimo. La verdad no se puede cambiar. Esta gente, estos falsos maestros que él menciona antes, que menciona en los capítulos anteriores, son gente que engaña. ¿Y por qué puede engañar? Porque una persona que es un impostor de la fe, él mezcla la verdad con la mentira. Si fuese una mentira descarada y abierta, sería muy evidente, pues, reconocerla. El problema es que mezclan mentira con verdad. Entonces, a veces, si no tenemos discernimiento y si no conocemos bien la verdad, vamos a tener serios problemas para decir, a ver, aquí hay algo raro, pero no logro distinguir qué es. Porque dice estas verdades, pero en esto que es importante, dice algo contrario. Entonces, Pablo dice, tú persiste en lo que has aprendido, en el contenido del Evangelio, en la verdad, en la enseñanza. Mantente en ese lugar. Si tú y yo, mi hermano, mi querido amigo, si tú y yo permanecemos en este libro, es la mejor vacuna en contra de la mentira. Si nosotros nos dedicamos a conocer a Dios a través de su palabra, es la mejor defensa que podemos tener en contra de las falsas enseñanzas. Pablo aquí está hablando de una realidad que va a venir a la iglesia, ¿ves? Pablo no está hablando del peligro que está afuera, externo, sino está hablando del peligro interno, de que verdades se mezclen con mentiras y que terminen engañando y llevándonos por el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es una palabra que a todos nos encanta? Nuevo, ¿verdad? Cuando te dicen, tienes un celular, pero sale un celular nuevo. Uy, a todos nos brillan los ojos. Nuevo. Y vivimos en un mundo y en una cultura donde sale algo nuevo cada segundo. Entonces siempre como que nos emocionamos con la palabra nuevo o mejorado. Salió la versión mejorada de esto. Y Pablo le está diciendo, ten cuidado con gente que te diga que salió una nueva versión del Evangelio o una versión mejorada del Evangelio. Tú persiste, mantente, quédate en la verdad que aprendiste, porque esa verdad jamás va a cambiar. Nunca. Es la verdad de Dios. Y si tú y yo la conocemos bien, vamos a estar súper bien preparados para distinguir lo falso. Ahora, eso no quiere decir de que las formas a veces no puedan cambiar. El fondo, el contenido, la verdad del Evangelio nunca la vamos a cambiar. Nunca se debe de alterar. Pero las formas a veces sí van cambiando con el tiempo. La manera en que hacemos iglesia, las formas que hacemos iglesia hoy es muy diferente a lo que se hacía 100, 200, 300, 500 años atrás. Eso es secundario. Hay iglesias que solo cantan himnos, hay iglesias que solo cantan alabanzas modernas, hay iglesias que tienen coro, hay iglesias que no tienen coro. Esas son formas, ¿ves? Pero el contenido, la verdad del Evangelio es donde no debemos de meternos. Cuando empezamos a cambiar esto y a manipular esto a nuestra conveniencia, es cuando estamos en serios problemas con Dios. Pero las formas, que Dios nos dé sabiduría y prudencia en esas cosas. Entonces, contenido, dice, mantente, persiste en el contenido. Y después habla de un segundo aspecto importante, en lo que te persuadiste, dice. Y eso habla de convicción. Convicción. Persuadiste. Timoteo, tú estás convencido de esto. Y ayer le preguntaba a algunas personas, ¿cuál es nuestro problema? Porque somos inconstantes. Y hubieron muchas respuestas de todo tipo. Aquí Pablo está diciendo, tú mantente, persevera,
mantener el rumbo en estas cosas? ¿Por qué somos inconstantes? Y creo que tiene que ver con lo que dice aquí, porque Timoteo estaba persuadido, estaba convencido. Era una convicción y no una emoción. Yo levanto la mano también. Muchos de nosotros muchas veces dejamos de hacer cosas porque las iniciamos por una emoción. ¿Sí están de acuerdo? Estamos súper emocionados con la dieta del 1 de enero. Decimos, este año sí voy a bajar de peso. O estamos súper emocionados porque este año voy a leer la Biblia en un año y estamos así, bien contentos. Pero muchas de nuestras flaquezas es porque realmente no estábamos convencidos, sino que estábamos súper emocionados, nada más. Entonces Timoteo no estaba emocionado con el Evangelio. Tú puedes ir a la iglesia, salir súper emocionado, pero si no estás convencido no vas a vivir una vida piadosa. Por eso Pablo le dice, esto tú te persuadiste. Hay una convicción en tu corazón. Y esas convicciones van a venir a nuestra vida cuando pensamos estas cosas. A veces la gente tiene esta idea de que ser cristiano es ser una persona que no piensa. Que todo se trata de una fe ciega, de una emoción, de todo, de andar brincando aquí para allá y como que no hay contenido. Pero Pablo le dice en 2 Timoteo, el capítulo 2, verso 7, dice, considera lo que digo. Y Pablo le dice, estas verdades que yo te estoy dando, Timoteo, necesitas considerarlas. Y eso quiere decir, necesitas razonarlas. Piensa estas cosas. La fe, el cristianismo, el evangelio, no es una fe irracional. No es algo que Dios nos da sin darnos evidencias. Y si tú y yo somos diligentes en conocer las razones, en llenar nuestra mente de los argumentos y respuestas que Dios nos da, eso va a hacer que nuestra convicción esté sólida y podamos perseverar y podamos mantener el rumbo. Pero si tú y yo nada más estamos haciendo esto porque estamos emocionados, mi emoción termina cuando doy la vuelta aquí a la esquina. Cuando se me cruza alguien en el carro. Mis emociones son diferentes, ¿ves? En la iglesia estaba cantando y todo contento, pero se me cruza algo en el carro y ya no estoy tan contento. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Voy a actuar por una emoción o por la convicción que tengo de lo que debo de hacer? Entonces, convicción, te persuadiste. Número 3, sabiendo de quién aprendiste. Pablo y Timoteo tuvo el contenido correcto, tiene la convicción porque ha pensado en estas cosas, pero también ha tenido buenos ejemplos. Dice, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tuvo buenos ejemplos. Timoteo no solamente escuchó la verdad y el evangelio con sus oídos, también lo vio. Lo vio modelado en la vida de Pablo y también lo vio modelado en la vida de su abuela Loida y de su mamá Eunice. Y fíjate lo que dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, Pablo le recuerda a Timoteo, Timo, no. O Timi. Acuérdate. O sea, tus convicciones, las que tienes ahora, fueron forjadas en tu vida. No solamente porque yo he invertido todos estos años contigo, sino porque también tu abuela hizo un buen trabajo y tu mamá también hizo un buen trabajo. ¿Ves? ¿Y cuál fue el buen trabajo que ellas hicieron? Le enseñaron a Timoteo las escrituras. Eso es. A veces hoy en día, como papás, los que somos papás, andamos buscando programas de cómo entretener a nuestros hijos. O cómo tenerlos ocupados para que nos den un respiro a nosotros. O cómo le podemos hacer, dónde debemos de ir para que mi hijo pueda cambiar. Lo llevamos con tal especialista, con este otro especialista, con aquí, con allá. Y a veces no sabemos, la menor idea, no tenemos qué idea de qué hacer. Aquí vemos en un mundo tan oscuro como el Roma del primer siglo,
con cristianos siendo perseguidos, cristianos siendo quemados, cristianos siendo echados en el Coliseo romano para que se lo coman los leones. ¿Cómo le haces para un niño o un muchacho que en medio de esa tremenda oscuridad pueda ser diferente? Las Escrituras. Las Escrituras. Dice, tú has conocido las Escrituras desde que eras pequeño. Y ese es tu trabajo, esta es tu responsabilidad, papá. La Escritura y enseñarle las Escrituras no es responsabilidad de la iglesia, primariamente, no es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de los padres. La escuela, si es cristiana, te va a ayudar un poco en eso. La iglesia te va a ayudar un poco en eso, 1 hora a la semana. Pero ¿qué onda con todas las otras horas? Es tu responsabilidad. Y Dios te va a pedir cuenta a ti. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Enséñale a tus hijos y a tus nietos las Escrituras desde temprana edad. Las Escrituras tuvieron el poder para guardar el corazón de Timoteo en un mundo hostil y oscuro como el que le tocó vivir. ¿Y por qué? Porque dice aquí que las Escrituras tienen el poder para hacernos sabios para la salvación. ¿Por qué las Escrituras son importantes? Porque me muestran a Jesús como el Salvador. Eso es lo que tu hijo necesita oír. Que es un pecador, de que necesita reconciliarse con Dios, pero que hay un Salvador que se llama Jesús y que también le puede salvar a él. Eso es lo que tu hijo necesita oír. ¿Y por qué? Porque las Escrituras tienen ese poder. Verso 16 y 17 para terminar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda, no dice una parte o un pedacito o el 90% o el 75%. Dice cada parte, toda la Escritura está inspirada por Dios. Cuando habla de inspirada, lo que Pablo está diciendo, nos está diciendo cuál es el origen de la Biblia. Dice que la Biblia, que la Escritura, el origen de esto es Dios, está inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada quiere decir Dios alentada, el aliento de Dios, el respiro de Dios, el soplo de Dios. Eso quiere decir que estas cosas, estas palabras, fueron como un soplo de Dios en los escritores, en los hombres que Él eligió para escribir. Eso está originado en Dios, no es una inspiración de un día así estaba Pablo sentado como que echado en la cama, a ver, ¿qué voy a escribir hoy? Voy a tomar un café, a ver si se me ocurre algo. No. Fue el soplo de Dios. Ahora, efectivamente, Dios usó la personalidad, el intelecto del instrumento. Y ves en la Biblia diferentes autores, 40 autores diferentes, en un periodo de tiempo de miles de años. Y cómo Dios, dando su palabra, también usa la personalidad y el intelecto de cada uno. Ves cómo las cartas de Pablo son diferentes a las cartas de Pedro. Y son diferentes a las cartas de Juan. Porque tenían personalidades diferentes. Pero la inspiración, el soplo era el mismo. Dios no anuló la personalidad de Pablo. Dios no anuló la personalidad de Pedro ni de Juan. Obró a través de ella. ¿Ves? Y los inspiró, le dio su palabra. Entonces la palabra de Dios tiene un origen divino. Y segundo, tiene un propósito. Dice que es útil. Ese es el propósito. Es beneficioso para ti y para mí. Es para nuestro beneficio. ¿Y cuáles son los beneficios de la Biblia? Ahí te van. Número 1, nos dan la sabiduría para la salvación, lo que acaba de decir verso 15. Las Escrituras nos dan la sabiduría para conocer dónde y quién es la salvación. Número 2, la Escritura es útil para enseñarnos. Eso quiere decir de que la Biblia nos va a enseñar la verdad. En un mundo donde todos te quieren decir su verdad, Dios nos ha dejado un libro donde nos dice la verdad. La verdad de Dios. Número 3, nos redarguye.
Y la idea de redarguir es, nos convence de lo incorrecto que estamos haciendo. Porque hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿ves? O sea, hay cosas que no estoy haciendo bien, seguramente en mi matrimonio. Tú igual. Yo seguramente hay cosas que no estoy haciendo bien en criar a mi hijo. Seguramente tú igual. Y cuando la Biblia habla de redarguir, la palabra de Dios me va a convencer de las cosas que no estoy haciendo correctamente. Me va a convencer de eso, de lo que no estoy haciendo correcto o de lo incorrecto que estoy haciendo. Pero no solamente eso, dice que me va a corregir. La palabra de Dios no solamente me dice, eso está horrible, sino que me dice, tienes que hacer esto otro. Y eso habla de corregir. Me muestra cómo y qué es lo correcto que debo de hacer. Dios no te deja a oscuras y síguele intentando a ver si latinas. Y te pongo una estrellita, ¿no? No. Eso está mal, pero es esto otro lo que tienes que estar haciendo. Eso es corregir. También dice, número 5, nos instruye. Y esa idea es como que guiarnos en la verdad. Nos va a guiar constantemente en la verdad de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Dice, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que sea perfecto. Ahora, esa palabra es interesante, porque nosotros pensamos perfecto es igual sin pecado. Y no es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Cuando él habla de ser perfecto, él está hablando de una persona que va a madurar, que va a crecer. La idea de perfecto es alguien que está completo, no alguien que está sin pecado, sino alguien que está completo. Entonces, aquí va algo importante. No hay madurez cristiana sin este libro. Tu madurez, mi madurez, está conectada a la importancia que tiene este libro en mi vida. Mi madurez, mis berrinches, tienen que ver porque yo estoy luchando con este libro. Pero si yo permanezco en este libro, si yo tomo en serio este libro, si yo quiero vivir por este libro, tu vida, mi vida va a madurar. Eso es el resultado. Eso es lo que dice. Al fin, o sea, tiene un propósito la palabra de Dios en que tú y yo seamos un hombre de Dios perfecto, completo, maduro. Entonces mi pregunta para ti es, hoy, ¿qué tanta importancia le das a este libro en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a alimentarte con este libro? Si solamente vamos a la iglesia y escuchamos a alguien adelante hablar 1 hora y eso es todo lo que tienes en la semana, ya entiendo por qué no hay madurez en tu vida. Es obvio. O sea, la madurez no es una obra mágica que Dios dice, ya, ¡pum!, ahora eres maduro. ¿No? La madurez viene como un resultado de ser consistente, perseverante, a largo plazo en la palabra de Dios. Y este libro, vamos a conocer al Dios que está detrás de este libro. Eso es lo que queremos. Entonces, la palabra de Dios va a producir madurez en tu vida. Y lo último, número 7 creo que es. Lo último dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir de que la Biblia te va a equipar para servir a Dios. Nosotros pensamos de que, y no quiero que me malinterpretes, que para estar preparado y para estar equipado tengo que ir a un seminario. Está bien eso, te pueden ayudar mucho. Pero en este libro ya tienes lo que necesitas para estar equipado. Dios nos ha dado este libro a cada uno de nosotros. No tienes que ir a un seminario o a un congreso para saber qué tienes que hacer para ser un mejor papá. No tienes que ir a un congreso o a un seminario, aunque es muy útil para saber cómo tienes que ser como esposo. Son útiles, son buenos, nos inspiran, nos ayudan. Pero tienes este libro, ¿ves?
Si estás esperando un congreso que es una vez al año, ¿vas a esperar un año más para saber lo que Dios quiere de ti como papá o como esposo? Dios nos ha dado en este libro todo lo que tú y yo necesitamos para estar plenamente equipados para ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor de todo. Ese es un resultado, no es lo primero en nuestra vida, es una consecuencia de poder conocer a Dios y su palabra. Entonces, mi amigo, creo que necesitamos reconsiderar, a lo mejor, la importancia de este libro en tu vida. Si ves y eres sincero contigo mismo y sincero con Dios, y reconoces de que hoy en día eres un cristiano inmaduro, un niño espiritual, necesitas saber que esa no es la voluntad de Dios. El propósito de Dios para tu vida es que puedas crecer y madurar. Aquí no hay secreto, no hay cosas mágicas. Aquí el crecimiento y la madurez se alcanza pasando tiempo con Dios en su palabra. Y eso es. No hay de otra. No hay madurez, no hay cristianismo de microondas. De que lo pongo 30 segundos y ya salí listo. No. El discipulado es algo que nos va a llevar toda nuestra vida. El discipular a tus hijos es algo que te va a llevar toda tu vida. El discipularnos unos a otros es algo que nos va a tardar toda la vida. Necesitamos caminar esa distancia, pero con este libro. Con este libro.